manejos iniciales en cualquier momento, tarde o temprano, el paciente puede requerir insulinización. Eh, el médico de primer contacto debe estar preparado para ello porque es en donde se debería de iniciar esta terapéutica y anteriormente teníamos la idea de que la insulinización se hacía desde otras áreas, medicina interna, endocrinología, endocrino, pediatría, etcétera, y no es así. Eh, las tendencias actuales nos sugieren la insulinización temprana. ¿Para qué? Para evitar el desgaste del órgano, el desgaste pancreático, si la iniciamos antes y no hasta que hay una falla en la célula beta, una falla total, una falla completa, el pronóstico del paciente va a ser mejor. Y hay indicaciones de insulinización. Monse, ¿me ayudas a leer las indicaciones, por favor? Sí, doctor. Diabetes tipo 1, diabetes gestacional y en diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico con una hemoglobina glucosilada mayor a 9 y datos de catabolismo. Fracasa el tratamiento con antidiabéticos orales a pesar de combinación a dosis plenas. Descompensaciones hiperglucémicas agudas o enfermedades interrecurrentes, sepsis, infarto agudo miocardio, cirugía mayor, traumatismo grave, intolerancia oral, insuficiencia cardíaca, hepática o renal aguda, embarazo, cetonuria intensa o pérdida de peso no explicable por dieta hipocalórica. A veces llegan los pacientes con ustedes ya con los síntomas francos de poliuria, polidipsia, polifagia y sobre todo pérdida de peso. Este último es a lo que se refieren con datos de catabolismo. Si un paciente llega con ustedes con un debut, pero les manifiesta esa pérdida de peso, no es prudente iniciarles metformina, por lo que hablábamos ayer. Al contrario, requerimos una terapéutica que le ayude a equilibrar todo lo perdido. No significa que si era obeso lo vuelvas a subir a su peso, no. Más bien significa que empiece a recuperar un poco, con todos esos datos de catabolismo que tuvo. Y a veces es necesario insulinizar por una temporada corta. Yo he tenido pacientes que los insulinizo un par de meses solamente y cuando ya logran el control adecuado, progresamos a terapéutica oral exclusiva y les va maravillosamente bien. Entonces, no tengan miedo incluso en esos casos, en el debut, porque a veces tenemos la idea de que la insulinización, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, pues es el último paso, ¿no? El último camino, sí, el último objetivo del camino y no es así. Eh, Como ven aquí en pantalla, puede ser una insulinización transitoria, como en la diabetes o en las enfermedades agudas, o el caso que les comento, pero no tengan miedo de hacerlo. ¿Y por qué es el miedo de hacerlo? Por todos los mitos que hay alrededor del mitos para el paciente, que hay varios, pero mitos para el médico, más que mitos, a veces es incluso la ignorancia. El no saber usar algo nos limita a hacerlo. Van a poder van a poder insulinizar a la población que lo requiere, porque de eso se trata. No es insulinizar solo a todos y hacerlo así porque sí, sino a quien lo requiere. Y ustedes lo han visto en estos 15 días que llevan en la consulta. Hay muchos pacientes que llegan a la 21 que ya deberían estar insulinizados porque sus glucosiladas de 12, 13, 14, me llegó apenas hace un par de semanas o no sé si con ustedes uno que tenía 14 de hemoglobina glucosilada, o sea, es verdaderamente absurdo, ¿no? Y seguía con terapéutica oral, que evidentemente no les estaba haciendo mayor beneficio. La evaluación del paciente que insulinizas y todo el paciente con diabetes en general debe estar desde tres enfoques: la glicemia de ayuno, la glicemia postprandial y la hemoglobina glucosilada. Y a veces solamente estamos valorando con glicemias de ayuno. Hay que recordar que las insulinas tienen diferente tipo de acción y cada una se evalúa con parámetros diferentes. Por ejemplo, las insulinas prandiales. Alan, ¿cuáles son las insulinas prandiales o que te ayudan en el postprandio inmediato?
Son las de acción corta, ¿no? Exacto, acción rápida y ultra rápida. Ujú. Se evalúan con la glicemia postprandial a las 2 horas de la ingesta de alimento. En cambio, las insulinas basales, como por ejemplo la intermedia o las de acción prolongada, se van a evaluar con las glicemias de ayuno o las glicemias precena. Ese es un parámetro que también hay que evaluar y casi no lo pedimos. Señora, antes de cenar, mírase la glucosa, nos lo apunta en su bitácora y nos la trae. Y entonces hay que saber con qué parámetros vamos a evaluar a nuestro paciente y no solamente con glicemias de ayuno. Yo he tenido pacientes que llegan con 102, 106, con glucosiladas de 12, de 10, de 9. ¿Qué está ocurriendo? Dos caminos, o que los esté engañando y que una noche antes hizo ayuno, o que en efecto sus glicemias estén amaneciendo con valores cercanos a la normalidad por factores como ayunos prolongados. Es muy frecuente y ustedes ya lo han visto seguramente que el mexicano cena a 8 de la noche y desayuna a 9, 10 de la mañana. Ya pasaron 12, 14 horas de ayuno, evidentemente sus glicemias en la mañana van a estar bien, pero las postprandiales, por transgresión dietética la mayoría de las veces, las encontramos en 210, 200, están saliendo altas. Y si nunca pedimos una glucosilada, vamos a estar confiados de que el esquema que tiene nuestro paciente es el correcto cuando no es así. Entonces, las metas de control, Alexander, ¿me ayudas con las metas de control? Sí, la guía de práctica clínica de diabetes mellitus del IMSS establece las siguientes metas terapéuticas. Glicemia en ayuno de 80 a 130 miligramos sobre decilitro, glucemia postprandial menos de 180 y hemoglobina glicosilada menos del 7. De pronto vemos algunas otras metas de control en algunos otros documentos y yo he encontrado las postprandiales menos de 140 o menos de 160. Acuérdense individualizar al paciente. Si es un paciente frágil, pues no lo podemos someter a postprandiales menores a 140. Si es un paciente joven, sin comorbilidades, a lo mejor sí le exigiríamos menos de 140 en las postprandiales, porque evidentemente tendría mejor respuesta. Pero en términos generales, esto que ven en pantalla vale mucho la pena que lo tengan en consideración a la hora de evaluar a sus pacientes. Ayer platicábamos de esta escalera terapéutica, que si bien es cierto, mmm, a veces no se puede, no se debe o no es lo ideal seguirla tal cual. Los tiempos en que se va a presentar tampoco son iguales en cada paciente. A lo mejor esta escalera terapéutica un paciente la va a llevar en 15 años y otro paciente la va a llevar en un año, pero en términos generales, decíamos ayer, que iba a depender de la progresión del deterioro de la función de la célula beta. Inicialmente cambios en el estilo de vida y metformina, siempre como inicio, después combinación de 2 o 3 antidiabéticos orales, después una insulina basal con antidiabéticos orales, que es el punto con el que vamos a empezar la exposición, o sea, que ustedes aprendan esa insulinización y esa insulinización inicial, lo que ustedes como médicos de primer contacto harían, la gran mayoría de las veces es en un paciente que lo vamos a seguir tratando con antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque entendemos que este paciente todavía tiene mm, una función en su páncreas en un determinado porcentaje, pero que al fin y al cabo sigue produciendo insulina. Entonces, una insulinización temprana, habitualmente la comenzamos con una insulina basal, llámese intermedia o prolongada. ¿Por qué? Porque entendemos que su páncreas todavía sigue soltando insulina, a lo mejor en un porcentaje pequeño, 40%, 50%, que es con lo que habitualmente les empezamos, pero sigue produciendo insulina. Entonces, los requerimientos postprandiales los va a, a cumplir con la secreción endógena. Y es por eso que les sugiero que no esperen hasta el final, porque cuando ya dejamos que la función de la célula beta se deteriore al 100%, una insulina basal no nos va a servir de nada. Ya vamos a requerir esquemas mixtos con una insulina rápida y una insulina basal.
su páncreas ya no nos va a ayudar para nada. Pero entonces, en un inicio, es un esquema de insulina basal con antidiabético oral. El esquema basal plus es cuando ya tenías una basal y le pones una dosis de rápida. Significa que el páncreas ya no está lo suficientemente funcionante como para cubrir todos los postprandios. Y el paciente lo notamos 2 horas después de comer con 220 de glicemia, a pesar de los ajustes que has hecho en tu insulina basal. Entonces le metes una insulina rápida. A eso se le llama basal plus. Una dosis, un plus de insulina rápida en alguna de las 3 comidas. Bolo basal cuando damos 2 dosis o 3 dosis. Esto es muy típico del diabético tipo 1. El enfoque que le doy ahorita lo doy mucho hacia el manejo del diabético tipo 2, que ustedes es el que van a estar manejando como médicos de primer contacto, como médicos de atención primaria. Eh, Porque habitualmente el diabético tipo 1 lo ve pediatría, endocrino o medicina interna, y ustedes solamente hacen como una vigilancia, un seguimiento. Pero en cambio, el diabético tipo 2, ustedes están en la obligación de insulinizarlo y tratarlo ustedes, está a su cargo. Y el diabético tipo 2 difícilmente lo vamos a manejar con esquemas de bolo basal, con una intermedia o prolongada más 2 o 3 dosis extras de insulina rápida. No es lo común. Eso es casi más frecuente en el diabético tipo 1. Por favor, si hay un punto que se pierden o no entienden con toda confianza, interrúmpanme, porque normalmente les decía que esto me iba más lento, pero ahorita no me va a dar tiempo en la hora. Pero a mí se me hace un tema fundamental para ustedes. Si hay algún concepto como bolo basal, como insulina prandial, como insulina basal, que ustedes tengan duda con toda confianza, deténganme, ¿ok? Para entender esto que decíamos de los requerimientos basales y los requerimientos prandiales, no nos vamos a meter a conceptos muy específicos, a lo mejor alguno de ustedes que domina mucho la fisiopatología, la farmacología y todo, me puede decir, oiga, doctor, aquí hay 3 fases y bla, 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 y la secreción. No, esto lo quiero hacer muy didáctico, muy esquemático. Entonces, para ustedes, me gustaría que entendieran 2 conceptos principales. El concepto de los requerimientos basales, que es aquella insulina que se secreta durante las 24 horas, que es independiente de la ingesta de alimentos. El otro es las necesidades de insulina después de comer, en donde nos dice que cada que el individuo ingiere alimento, el páncreas va a soltar insulina. Y entonces hay un 50% de requerimientos basales y un 50% de requerimientos prandiales. Cuando hablábamos ayer de terapéutica y la importancia de conocer la fisiopatología para entender los fármacos, este es otro ejemplo que para usted va a resultar muy útil. Los fármacos se crean intentando igualar la fisiología del individuo. Entonces, si normalmente nuestro páncreas tiene una secreción de insulina basal y una secreción de insulina prandial, las insulinas que se han formulado para la prescripción justamente tienen estos dos mecanismos de acción, y eso va a depender de su absorción. Entonces tenemos insulinas basales que igualan esos requerimientos de 24 horas que tiene nuestro cuerpo, y tenemos insulinas que actúan rápido, o sea, que intentan imitar esas secreciones de insulina que el páncreas suelta cada que comemos. Entonces, mi principal recomendación para entender este tema es que conozcan las insulinas, conozcan con qué estamos trabajando. No pueden saber leer si no conocen las letras. Y lo mismo con la terapéutica, no pueden prescribir si no conocen qué elementos tenemos para la prescripción. Las insulinas, justamente estamos cumpliendo 100 años, me parece que el año pasado, de
este, y es como un hito muy importante en la historia de la medicina, porque para mi gusto la insulina es uno de los grandes inventos en la historia de la medicina moderna. Tenemos diferentes tipos de insulina de acuerdo a su absorción, a su velocidad de absorción. Esta imagen me gusta compartírselas porque justamente vienen todas, con algo, se me olvidó el término, anagrama, o cómo es, ¿Mnemotecnia? no, mnemotecnia no, sino acróstico, ¿verdad? Acrónimo. Acrónimo, perdón, se me superfue la palabra. Miriam, ¿me ayudas por favor a leer justamente este acrónimo? Sí, doctor. La I corresponde al lispro, la M a glulicina, la S a aspart, Y te vas U de deteniendo, por cada subgrupo. ¿Y esas tres, a qué subgrupo o qué velocidad de absorción tienen? son insulinas ultrarrápidas. Muy bien. La U correspondería a regular, que sería la cristalina. Que es la rápida, la R de rápida, ¿vale? La L corresponde a glargina y la I a detemir, que son de acción prolongada. Ujú. Y la NPH, que es de acción intermedia. Muy bien, y ahí tenemos los 4 subtipos de insulina de acuerdo a su absorción. Aquí en este acrónimo nos falta una que es de acción prolongada. Alan, ¿recuerdas cuál es la que falta? Tenemos glargina y detemir, ¿te acuerdas de otra? No, Doc. Saúl, La de Glutec. muy bien, la de Gludec. Entonces, conocerlas es lo principal para que ustedes aprendan a insulinizar. De acuerdo a su origen, tenemos insulinas humanas y análogos de insulina. Me gusta mucho compartirles lo que yo estudié hace 20 años, porque a mí me resulta sorprendente cómo ha cambiado tanto en 20 años, y yo todavía hace 20 años me enseñaban los efectos adversos que tenía la insulina de cerdo y la insulina de res, que era lo que décadas antes o pocos años antes quizás, porque yo no me acuerdo haber usado de cerdo y de res, se seguían usando todavía en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, ahora en este momento, a mí ya me tocaron las humanas y a ustedes ya casi están viviendo con todos los análogos de insulina, y ahorita solamente tenemos humana y análogos de insulina, solamente 2. De todas estas que mostramos, humana es la NPH y la insulina rápida. Son los 2 tipos de insulina clásicos que durante los últimos 50 años se han estado usando, y de hecho 100 años, yo creo, porque les decía yo que llevamos 100 años con la insulina. Los análogos de insulina son mucho más recientes, pero entonces rápida y NPH son humana, y todas las demás son análogos de insulina, todas las demás. Entonces, análogos de insulina, Luis, ¿me ayudas a leerlos, por favor? Sí, doctor. Análogos de insulina. Lispro, aspártica, glulicina, glargina, detemir y degludec. Muy bien. Lispro, aspártica y glulicina son ultra rápidas. Glargina, detemir y degludec son prolongadas. También es importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan que en el mercado tenemos insulinas bifásicas. Iván, ¿a qué nos referimos con insulina bifásica? Es que tiene una rápida y una prolongada. Muy bien, que está cubriendo la fisiología completa del páncreas. Protección de 24 horas, o sea, protección a lo largo del día y protección inmediata para los postprandios. En el IMSS solamente tenemos una. Lispro, Lispro, pegarla a la molécula original de insulina lispro, que decíamos que la lispro era ultra rápida. Cuando le pegamos una molécula de protamina, enlentecemos su absorción. Es lo mismo que le pasa a la NPH. La P de NPH es de protamina.
¿Por qué? Porque a la insulina regular le pegabas una molécula de protamina y con eso se hacía más lenta. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. A la hora que usted en su receta deben de poner lispro-lisproprotamina. Hay una situación que siempre se las comento. Me tocó una receta que llevaron a autorizar donde le prescribían al paciente, tenía un esquema de lisprotamina de 30 al día. Por error en la receta en insulina lispro, aplicar 30 unidades al día. Afortunadamente, como esas se tienen que autorizar en coordinación, la llevaron a autorizar y ahí nos dimos cuenta, estaba yo ahí de chismoso, y nos dimos cuenta del error. Pero pónganse a pensar cuánto le hubiera bajado la glicemia si se hubiera aplicado 30 de una insulina ultra rápida. Hubiera podido tener consecuencias catastróficas, ¿no? A que deben saber bien incluso qué componentes tienen, cómo se escribe, porque se pueden llegar a tener ese tipo de errores. Entonces, esta que les comento, que se llama lispro-lisproprotamina, IMSS la tenemos con una formulación de 75-25. ¿Qué quiere decir eso? 75% de una insulina basal y 25% de una insulina ultra rápida. En el mercado tenemos la NPH regular en formulación 70-30. También tenemos lisproprotamina formulación 50-50. ¿En quién usarían una 50-50? Karime, ¿quién crees que se indique a lo mejor una 50-50? Karime, Sí, sí ¿estás? estoy. Mm, Va. en los ¿En pacientes quién te que imaginas? tienen mm, diabetes mellitus tipo 1. No, también tipo 2. ¿Alguien se le ocurre? ¿O de qué dependerá? Personas que únicamente se la pueden aplicar una vez al día. Esta habitualmente se aplica 2 veces. ¿Por qué? Porque acuérdate que no alcanza una cobertura de 24 horas. Ahí les va la respuesta. Pueden hacerlo. Aquí en México, las comidas que habitualmente hacemos es una ligera en la mañana o a veces la principal que es en la tarde y a veces la cena es ligera. Entonces, por eso aquí en México recomendamos mucho un esquema de 2/3, 1/3. O sea, una dosis grande, fuerte en la mañana y una dosis pequeña en la noche para evitar hipoglucemia. Pero hay pacientes que no, que por cuestiones laborales, por costumbre, por la cuestión que quieran, la cena la hacen fuerte. Y entonces hacen un desayuno fuerte, en la tarde nada más una comida pequeña porque están trabajando y no pueden salir a comer bien, y entonces llegan a su casa del trabajo 6, 7, 8 de la noche y hacen una cena fuerte. A veces cenan guisados, cenan tortillas, el café, bla, 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 bla. Y entonces en ellos sí podrían dar un esquema 50-50 con toda confianza. Este concepto se los hago énfasis ahorita, pero más adelante lo vamos a usar. ¿Cómo dosificar? Pueden hacerlo así, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, o 50-50, de acuerdo a las características de la dieta de nuestros pacientes. Son conceptos que deben conocer para que no tengan miedo cómo prescribir. En el mercado tenemos aspartica protamina, aspartica de Gludec. Si se dan cuenta, tenemos varias formulaciones. Incluso a mí me llegó una paciente a mi consulta que también va con un endocrinólogo en medio privado y le da una formulación que tiene de Temir con liraglutide. ¿Qué es, Luis? El liraglutide, dijimos. Un análogo del GLP-1. La formulación se me hacía súper interesante porque este, los dos mecanismos de acción, la insulina como tal, pero aparte el análogo de GLP está en el mercado, no es tan caro, lo googleé y me parece que estaba como en 1,000 pesos. O sea, realmente sale como lo que nos sale el Forxiga, por ejemplo, o el Trayenta. O sea, no es tan caro. Pero es importante que entonces conozcan este concepto.
El IMSS tiene regular, NPH, glargina y la premezclada que les dije. También tiene Lispro. Ya se adicionó Lispro. Entonces hay que saber qué es lo que tenemos en el IMSS. Tenemos una ultra rápida que es Lispro, tenemos una rápida que es la regular, tenemos una intermedia que es NPH y tenemos una prolongada que es glargina. Entonces tenemos una de cada grupo. Es importante que conozcan eso, más aparte la premezclada. Otro concepto que necesitan saber es, acuérdense que cuando elaboran su receta deben poner dosis, eh, cuántas veces al día, pero también cuántos frascos. Este, Saúl, si tu paciente se pone 40 unidades de insulina, ¿cuánto de insulina NPH te vas a recetar? No, no, por frascos no sé. ¿Será importante saberlo, Saúl? Sí, Sí. Alan, ¿tú sabrás? No, doctor. Alan, ¿no estás estudiando o qué? Tiene 100 unidades, ¿no, Doc? Excelente, Iván. Tiene 100, no tiene 100, casi excelente, tiene 1000. Y entonces, si consideramos que el frasquito tiene 1000 y se está poniendo 40 diarios, ¿cuántos frasquitos le tocaría? Ahí les va la mnemotecnia. Acuérdense que la receta es para un mes. Entonces, un tip es que por cada 30 unidades le den un frasco. Si el mes tiene 30 días, 30 por 30 son 900, va a tener uno a 100 para otros 3 días cuando a veces la cita se prolonga, que la insulina se les echó a perder un jeringazo. Tip, por cada 30 unidades le dan un frasco. El frasco tiene 1000. Débora, entonces si usa 40 diarias, ¿cuántos frascos le tocan? 2. Muy bien. Y también el otro concepto que quiero que sepan es que la insulina, las presentaciones están en pluma y en vial. Débora, en el IMSS, ¿cuál tenemos? ¿El vial o la pluma? Creo que la pluma. No, solamente Ah. tenemos viales, los frasquitos. Es el que tiene 1000. Entonces deben conocer que hay disponibilidad de ambas presentaciones y que sepan justamente todos estos datos técnicos, porque es lo que yo les decía hace rato. No van a poder prescribir si no conocen con qué están trabajando. Y es la principal limitante a la hora de insulinizar, el total desconocimiento de qué estamos hablando. Entonces les decía yo, a mí ya no me interesa que sepan el tema del libro, a mí me interesa que sepan aplicarlo en su día a día. Hay nuevos análogos basales, como Glargina 300, porque aquí en el IMSS la que tenemos es la Glargina 100, tenemos Glargina 300 que tiene una concentración mayor, una dosis menor le tendrías que poner, la de Gludec, que no la habíamos, bueno, que sí la habíamos mencionado hace rato, pero no estaba en la diapositiva inicial, ¿vale? Entonces es necesario que conozcamos. Otro concepto importante para este tema es que un individuo no diabético, o sea, el individuo normal, en su fisiología normal, una persona no diabética, segrega aproximadamente 40 a 60 unidades de insulina diarias. ¿Por qué es importante saber esto? Acuérdense, sal y otro 50% es prandial. ¿Por qué es importante saber la idea de cuánto es lo normal y muy, muy rígido? Porque el paciente diabético se individualiza su tratamiento y hay pacientes que sí pueden requerir dosis bastante altas de insulina o bastante bajas, pero en términos generales, 40 a 60 unidades es el requerimiento normal, el requerimiento fisiológico. Si ustedes a lo mejor identifican un paciente que le están metiendo más unidades de esto, ¿hay alguna otra situación que pueda estar pasando? A lo mejor resistencia a la insulina. Yo he tenido pacientes con dosis bastante altas de insulina y glucosas descontroladas.
glucemias descontroladas. Y resulta que se manda a pedir por fuera una determinación de insulinemia y sale bastante alta. ¿En qué está ocurriendo entonces? Que el gran problema de este paciente es una resistencia a la insulina. Y por más que le metas y le metas más dosis, el paciente va a seguir igual descontrolado. Entonces, a veces no es seguir siguiendo dosis, subiendo dosis a lo loco. Otro punto importante también de error que cometemos por desconocimiento es que lo estás tratando con insulina glargina, no se controla. Ya tiene 30, 40, 50, ya tiene 70 unidades de insulina glargina y sigue sin controlarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender que su páncreas ya no está funcionando lo suficiente y que el descontrol puede estar viniendo de los posprandios. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Adicionar una insulina rápida o ultra rápida, porque la basal, por más que la avientes a 70, 80 unidades, no le va a funcionar, porque la paciente va a seguir con descontrol postprandial y eso es lo que te va a seguir elevando la hemoglobina glucosilada. Por eso es que este tema se me hace este punto se me hace muy importante, que más o menos ustedes se den una idea de los requerimientos normales. Otro punto que anótenlo, memorícenlo, grábenselo, son las dosis. Las dosis habituales en un paciente diabético tipo 1 son más altas, son más altas. Ustedes casi no van a manejar diabéticos tipo 1, pero conozcan que ellos pueden tener requerimientos bastante altos de 0.5 a 1 unidad por kilo día. El diabético tipo 2 no. El diabético tipo 2 puede requerir de 0.2 a 0.5. Y cuando ustedes inician, difícilmente es necesario irse a la dosis mayor. Siempre empiecen con la dosis menor. Ahorita les voy a decir más adelante eso. Por ejemplo, Héctor, ¿tú podrías decirnos tu peso? ¿No hay problema? Sí, doctor. Peso 85. Si te la quisiera calcular a 0.2, ¿cuántas unidades de insulina te tocarían? Serían 17. ¿Ok? Sería tu requerimiento inicial, 17 unidades al día. Es una dosis bastante decente, bastante adecuada, y esa dosis la vas a seguir ajustando de acuerdo a tus controles glicémicos. Entonces, es un concepto interesante, la dosis. Más adelante yo voy a decirles cuál es la dosis sugerida para empezar, pero esta dosis habitual es un parámetro general de más o menos ustedes que sepan hasta dónde podemos pasarnos y hasta dónde no. Cuándo nos estamos excediendo y cuándo no. Independientemente del valor de glicemia, porque habrá alguno que me diga, doctor, no me estoy excediendo, su glucosa sigue alta. Y entonces yo le diría, hay que buscar diferentes estrategias. A lo mejor antidiabéticos no insulínicos como la dapaglifosina, como como el Trayenta, linagliptina, que por otras vías, por otros mecanismos, ayuden a regular la glicemia sin tener que usar dosis tan altas de insulina. O lo que les decía hace rato, ya progresar a un esquema bifásico. El esquema bifásico es ahora sí, como el final cuando el páncreas ya está totalmente disfuncional. A veces empezamos con esquemas bifásicos desde etapas muy tempranas, pero casi siempre el esquema bifásico lo estamos empezando a manejar cuando las dosis de basal son muy altas y nuestro paciente sigue sin controlarse, ¿vale? Si hay algo en que se atoren, me van diciendo. La técnica para aplicar insulina, esto es algo que debemos explicarle a nuestros pacientes. El día que estábamos, Héctor, ¿te acuerdas cómo le explicamos a la paciente detalle por detalle la técnica, qué jeringa se debe usar, en dónde aplicarse? Se le entrega material por escrito. Se los voy a hacer llegar al WhatsApp para que tengan el material que yo les entrego a los pacientes, porque no es nada más decirle, va a empezar a usar insulina y tenga, es empezar a hablar con ellos, explicarles, empezar a romper mitos, darles conceptos tan básicos de higiene que para ustedes son muy, muy básicos, muy simples, para el paciente no lo es. Por ejemplo, la NPH se asienta
Se guarda en el refri, se asienta y cuando la sacan deben premezclarla, pero no hay que agitarla así como frappé, simplemente hay que con suavidad mezclarla en el frasquito. Son conceptos que si no se los comentamos al paciente, el paciente va a hacerlo mal y entonces va a comprometer el éxito terapéutico. El tipo de inyección, explicarle que la técnica es diferente a una intramuscular, qué pasa cuando el paciente tiene mucho panículo adiposo o poco panículo adiposo, en dónde se puede inyectar, ¿vale? Entonces les voy a hacer llegar esa información para que se la puedan transmitir a sus pacientes. Hay, por ejemplo, a las jeringas, Has, ¿te acuerdas los tamaños de jeringa que le sugeríamos a esta paciente o que tú le sugerirías a tu paciente? Que era una jeringa de eh, 6, no me acuerdo muy bien. 6 milímetros. Y en el mercado, hablando solo de jeringas de insulina, no de las intramusculares, solo de jeringas de insulina, tenemos la marca líder, 9 tipos diferentes de presentación. ¿Por qué? Porque tiene 3 tipos de largo de aguja: 6 milímetros, 8 milímetros, 13 milímetros. Obviamente siempre recomienden la de 6. Es una presentación práctica, menos dolorosa, útil, porque la insulina la requerimos subcutánea. Por mucho que tenga un panículo adiposo grueso, con 6 milímetros no va a quedar intradérmica. O sea, es muy funcional, muy útil. Pero también en el mercado se debe valorar la cantidad de insulina que le cabe a la jeringa. Y tenemos de 30 unidades, de 50 unidades y de 100 unidades. Si tu paciente Has le vas a recetar 15 unidades, ¿qué jeringa le sugerirías? La de 6. Una de 6 de largo de aguja y de unidades. Me había hecho 15, ¿no? No, en el mercado hay de 30, de 50 y de 100. Ajá, de 30. De 30, que es la Y de de 30. menor. Y ese tipo de conceptos, si ustedes no se los hacen llegar a sus pacientes la primera vez que insulinizan, el fracaso va a ser mayor. Las guías de ADA, aunque esté en inglés, yo se los comparto porque se me hace muy completo este algoritmo. Léanlo, analícenlo, pero no nos vamos a detener. Solamente quiero que sea cual sea la condición del paciente, si tiene antecedente de problemas cardiovasculares, si tiene riesgos de hipoglicemia, si tiene alteraciones en el peso, si quieren considerar el costo, sea cual sea su paciente, todos van a terminar en algo. ¿En qué, Alexander? Está en rojito. Lo de considerar la adición basal o ¿De qué? La palabra. De es que hay varias insulina. en rojo. Insulina. Ajá, bueno, todos dicen Es que nada insulina, más pero dijiste basal. De insulina. bueno, O ajá, sea, sea insulina. cual sea la condición de su paciente diabético, que le empiecen metformina, le adicionen lo que quieran, todos van a terminar en insulina. Por eso es que es importante que ustedes sepan insulinizar. Pero ¿qué vamos a hacer con los antidiabéticos no insulínicos? Obviamente, como les he estado mencionando, deben mantener el tratamiento con metformina, con inhibidores de la DPP4, con agonistas de incretinas, con los ISGLT. ¿Por qué? Porque van a coadyuvar a necesitar menos dosis de insulina. No se los quiten, a menos que esté contraindicado. Si tiene un paciente con insuficiencia renal, quítenle la metformina. Pero si no es el caso, mantengan los antidiabéticos no insulínicos porque están actuando por otras vías y van a permitir un mejor control glicémico con menos dosis de insulina. ¿Qué sugerimos? Suspender pioglitazona por riesgo de edemas, pero valórenlo. Yo he visto aquí en la 21
Muchos pacientes de otros consultorios que tienen insulina y pioglitazona y que no han hecho edema. Habrá algunos que sí. Si les ocurre, consideren que puede ser una asociación de la insulina con la pioglitazona la que les esté condicionando ese edema y quítenle entonces la pioglitazona. Segundo punto, quítenle los secretagogos tipo sulfonilureas. No tiene caso que tengan un paciente con glibenclamida si ya le están dando insulina. ¿Para qué quieren seguir exprimiendo ese páncreas? Si lo que queremos es que el páncreas repose, se estabilice y no lo forcemos más. Quítenle sulfonilureas. Yo es lo que siempre hago. Todo paciente que le inicio insulina, le quito glibenclamida. Esta diapositiva resume todo el tema de cómo insulinizar. Bien sencilla que está. Solamente le van a poner 10 unidades de insulina. Me decía Héctor, oiga doctor, yo requiero 17. ¿Por qué no me pone 17 si es la dosis mínima? Y usted me explicó que lo calculamos a la dosis mínima. Entonces yo les explico a todos que de acuerdo a consensos internacionales, se sugiere empezar con 10 unidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que nuestro paciente está muy descontrolado, sabemos que nuestro paciente requiere como mínimo quizás 17, también deben entender el concepto de que está usando antidiabéticos orales, punto número 1. Pero punto número 2 y más importante, el consejo al que llegan los expertos es que no es prudente darle un bajón súbito en los niveles de glicemia, aunque sean niveles normales. ¿Qué significa esto? Su paciente lo están insulinizando porque tenía 300, 250 de glicemia. Ustedes le hacen el cálculo y dicen, híjole, está altísima la glucosa, si la dosis es de 0.2 a 0.5, yo le voy a poner a 0.3. No es una dosis muy alta. Y decíamos que el paciente pesa 70 kilos, ya le tocan 21 unidades. Y pum, le pongo las 21 unidades. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? ¿Qué le va a pasar a ese paciente, Alan? Primero que nada se va a hipoglucemiar, ¿no? Y seguramente va ¿Pero a qué terminar. crees? Que va a llegar contigo con 141 de glucosa. ¿Eso es hipoglicemia? No, pero el No, paciente pero ¿qué crees? Eso que ibas ajá, a el decir. paciente ya maneja, o sea, estaba acostumbrado como a una cifra altísima y se la bajamos así como de, no todo es así como, disculpa la palabra, pero de jalón. Ujú. Entonces, pues se va a descompensar el paciente, ¿no? Su cuerpo no va a poder reaccionar Exacto. adecuadamente. Eso que dice Alan pasa con mucha frecuencia y el paciente empieza a hacer una falsa hipoglicemia y llega con ustedes y les dice, doctor, tengo mareos, palpitaciones, estoy sudando frío, me siento mal, la insulina me está haciendo daño, yo ya no la quiero. Y eso sí regresa con ustedes y a veces ya ni regresa. Dice, no, yo mejor sigo con mi glibenclamida que me compraba. Eso es uno de los primeros errores y por eso para intentar minimizar eso, una de las propuestas que hacen los consensos de expertos es decir, llévatela tranquila, 10 unidades y entonces lo vas monitoreando. ¿Cómo lo vas a monitorear? A los 15 días o quizás a la semana le vas pidiendo controles en su bitácora y con base en ello le vas subiendo de 2 en 2. Mi consejo es que le adviertan al paciente, que le digan, oiga, señor Juan, vamos a estar haciendo ajustes regulares cada quincena o cada 3 semanas, cada mes, lo que ustedes quieran, ya sea que trabajen en la privada o en la institución, pero adviértanle que se les van a estar haciendo ajustes de acuerdo a los niveles de glicemia. ¿Por qué? Porque si ustedes no le advierten eso, ¿qué crees que piense ese paciente, Miriam? Que lo está citando y le vas cambiando la dosis cada consulta. Que nos estamos interesando porque se adapte y como que genera una mejor relación entre el paciente y el médico, como de compromiso mutuo. Pensado en él o puede pensar lo contrario, que no sabes. Va a decir, no, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Es que como que se me fue el audio. O va a pensar que no saben, va a decir, híjole, este doctor cada que llego me está cambiando, no le atina, yo sigo mal de mi glucosa, no le atina el doctor.
Entonces, por eso el consejo es que le expliquen todo esto que yo les estoy explicando, y porque va a ser necesario hacer ajustes hasta que logremos la normalización de glicemia. Y de 2 en 2, ahorita vamos adelante, vamos a ver cómo esto lo hacemos. Pero aquí dice la diapositiva, hay que ajustar de 2 a 4 unidades, 1 a 2 veces por semana. Yo se los dejo a ustedes a su criterio. Pueden hacerlo por semana, pueden hacerlo por quincena, pueden hacerlo por 3 semanas. No se lleven mucho tiempo, porque a lo mejor este paciente que venía con 300, si ustedes quieren basarse a la cita IMSS, a la cita institucional, se van a aventar un año en corregirlo y el paciente se va a desesperar y ustedes también. A lo mejor ese mismo paciente IMSS, ábranle la oportunidad, la confianza de decir, señor Juan, yo lo veo aquí en 10 días, yo lo veo aquí en 15 días, en una semana. Ustedes, de acuerdo a sus requerimientos, a sus posibilidades, armen un plan de ajuste a un plazo regular. A lo mejor en 3 meses, en 2 meses, ya estaría o ya tendría que estar su paciente en niveles idóneos. ¿Alguna duda con la dosis de inicio de insulinización? No, Isabel, ¿alguna duda, Isabel? No, Doc. 10 unidades, dice este otro algoritmo. Si no, si la hemoglobina glucosilada sigue sin controlarse, es lo que yo les explicaba. Si no se está controlando con la pura basal, agrégale una rápida o ultra rápida. Opción 2, añádele un análogo de incretinas. Por eso yo les decía que esta insulina que mi paciente me trajo, yo no la conocía totalmente. La conocí con este paciente y se me hace interesante porque son opciones que ustedes tienen. Los algoritmos nos dicen, si la basal solita no te está funcionando, puedes añadir un análogo de incretina o cambiar a un esquema bifásico 2 veces al día. O sea, la insulina premezclada, que es la estrategia que usamos con mucha frecuencia aquí en el IMSS por facilidad. ¿Cómo vamos a ajustar la dosis? Este cuadro nos resume todo. Nancy, si tu paciente en las bitácoras, ¿sí estás, Nancy? Muy bien. Si tu paciente en las bitácoras se está poniendo, si quieres verlo apuntando, 20 de NPH en la mañana y 10 en la noche. 20 y 10. Cuando se hace su glicemia de ayuno, salió en 190 en un promedio de 5 días distintos. 190 en promedio de ayunas. ¿Cuál vas a aumentar? ¿Los 20 matutinos o los 10 nocturnos? Exacto. Por el contrario, si la insulina precena antes de cenar, la glicemia precena, perdón, es la que estuviera alta, la que van a ajustar es la dosis matutina. Grábenselo bien, las glicemias de ayuno, o sea, en la mañana al despertar o antes de cenar, ¿por qué decimos que la de precena es de ayuno? Porque ya se aventó 5 horas o 7 horas sin alimento. Por eso la consideramos como de ayuno. Estas sirven para evaluar las insulinas basales. En cambio, la determinación postprandial a las 2 horas nos sirve para evaluar las insulinas rápidas o ultra rápidas. Y este esquemita que ven en pantalla está bien sencillo de seguir. Si tiene más de 180, auméntale 2. Si tiene entre 130 y 180, auméntale 1. Si por el contrario ya está menos de 80, quítale 2 porque no lo quieres hipoglucemiar. Y ya que llegues al equilibrio, ahí lo dejas. Y esa va a ser su dosis mucho tiempo. No es tan sencillo porque también hay que hablarles de educación, de horarios de alimento. Si el paciente solo hace 2 comidas, no le va a servir el esquema de insulina. Si el paciente cena muy temprano y desayuna muy tarde, no le va a servir el esquema de insulina. Si el paciente se da atracones, o sea, tuvo un ayuno prolongado porque trabaja y cuando llega a cenar se come 7 tortillas, guisado, arroz, un atole, porque tiene mucha hambre,
porque no hizo una colación intermedia, entonces va a llegar con mucha hambre a su hora de alimento. Si hace ese atracón, no le va a servir el esquema basal, porque va a tener siempre postprandiales elevadas y va a ser un paciente que requiera un basal bolo, o sea, una dosis extra de una rápida o ultra rápida. ¿Hasta aquí vamos bien? Nos quedan 9 minutos. Este es un esquema muy rápido, es un ejemplo muy sencillo. El paciente tuvo 215, 180, 174, 164 en días diferentes. Por eso yo les decía, cítenlo en 10 días, en una semana, en 15 días. A lo mejor no significa que se pique diario, porque por economía y por dolor a veces no es tan práctico, pero si en 10 días lo citas y se midió estas 4, nos salió de promedio 183. Uy. Nos salió de promedio 183. El paciente se estaba poniendo 12 unidades y llega con ustedes con promedio de 183. Tú le vas a indicar que se ponga 14. Le incrementas 2 y va a volver a hacer su bitácora. En una siguiente visita contigo, vuelves a hacer esos promedios. Si sigue arriba de lo esperado, le aumentas otros 2. Esa es una muy buena estrategia para ustedes que están empezando, que no tengan miedo de insulinizar, no le tengan miedo a la hipoglicemia. La intensificación, ¿a qué nos referimos con intensificación? Aumentar el esquema basal en dos momentos, matutino y vespertino, pero sobre todo hablamos también a la acción de agregar una insulina rápida a la terapia basal, ¿vale? Y un concepto que quiero que se lleven también de esta clase es que la insulina rápida es más peligrosa porque nos baja mucho la glicemia. ¿Quién sabe cuántos gramos de glucosa baja una unidad de insulina rápida? Paola, ¿tú sabrás cuántas unidades de glucosa? Vayan googleando rápido para que sea interactivo. ¿Tú sabrás, Paola? No, doctor. Monse. Una unidad de glucosa disminuye 50 miligramos. Muy bien, Luis. Y entonces, Luis, si el error del ejemplo del inicio de la clase, ¿te acuerdas que te comenté que el paciente por error estuvo a punto de ponerse 30 unidades de insulina Lispro, porque la receta debería haber dicho lisprotamina? Esas 30 unidades que se hubiera inyectado, ¿cuántos gramos de glucosa le hubiera bajado? 1500. 1500. Si ese paciente en ese momento estaba descontrolado, tenía 300 y aparte la insulina rápida se la pone a la hora de comer, se iba a comer un pozole doble, ¿a cuánto crees que le hubiera subido? ¿500? ¿Se te ocurre? ¿300 que tenía más lo de su comida? ¿500? ¿Estás de acuerdo? Sí. 500. ¿Y cuánto le iba a bajar esos 30 de un jalón? 1500. Lo iba a tronar. Y aparte en minutos, porque la insulina ultra rápida actúa en 3 minutos. Por eso se debe inyectar inmediatamente que estás comiendo. Ese ejemplo a mí me gusta poner magnitud de lo que significa la diferencia entre una insulina rápida o ultra rápida y una basal. Mientras que la basal la calculábamos de 0.2 a 0.5, la rápida la calculamos 0.05. O sea, imagínense, Héctor, regresando contigo, ¿cuánto te tocaría de insulina rápida si la quisiéramos calcular por kilo de peso? Decimos aquí que toca a 0.05. Serían 4, Doc. 4 unidades. ¿Estás de acuerdo? Entonces es una dosis bastante prudente, 4 unidades. Pero tenemos otras formas de calcular la insulina rápida. Con base en el peso corporal, ya Héctor nos dijo cómo. Vanessa, con base en una dosis inicial fija, ¿cuál sería lo sugerido por los expertos?
Si estás, Vanessa, sí. Sí, doctor, aquí estoy. Léemelo en Diez pantalla. por ciento de la... No, ¿Mande? con base en una dosis inicial fija. Es el que está en rojito. Las 4 unidades que están 4 marcadas. unidades y coincide con lo que Héctor calculó por su kilo de peso. Eso me gusta ejemplificárselos para que vean cómo estas 4 formas se acercan mucho unas a otras, o sea, que pueden usar cualquiera de las 4 opciones. Y esta dosis inicial fija es el equivalente a lo que les decía con la insulina basal, que 10 unidades de insulina basal. Aquí nos sugieren 4 unidades de insulina rápida. Si la queremos basar con respecto a la insulina que nos poníamos, nos sugieren el 10% de tu insulina basal. Al paciente del ejemplo se ponía 30 unidades de insulina basal. Si yo le quiero poner insulina rápida, Dafne, ¿cuánto le tocaría con base en el total de su insulina basal? ¿Cuánto de rápida? Es la segunda opción de esta tabla. Ay, perdón, doctor, es que se me estaba trabando el audio. ¿Me lo puede repetir? ¿Cuántas unidades le tocarían si se pone 30 unidades de insulina basal? Ah, 3. 3. Muy bien. Y así es como ustedes pueden hacer su cálculo cuando quieran iniciar un esquema intensificando a un esquema bifásico o a un esquema basal bolo. O sea, agregar una insulina rápida, ultra rápida, a su esquema previamente basal. El punto 4 de esta tablita nos dice dosis en función de la glicemia postprandial. Alan, tu paciente tiene tiene 210 de glicemia. Tú la vas a calcular con base en esa glicemia, cuánto le tocaría de acuerdo a esa fórmula. La fórmula es la glucosa en milimoles entre 2. ¿Cómo calculas los milimoles? Un milimol es igual a 18 miligramos. Calcúlenlo todos para que Me dijo no tengan duda. 250, ¿verdad, Doc? Ok, 250, calcúlenlo Ay, todos a ¿cuánto me 250. había dicho, perdón? El que quieras, es nada más para ejemplificar, para irnos rápido. Ok, voy. 250. ¿Cuántos milimoles son? 13.8. 13, muy bien. Y la fórmula dice glicemia en milimoles entre 2. ¿Cuántas unidades le tocarían? 250. Sería 6.9. Ya de acuerdo a cómo veas a tu paciente y a cómo la confianza que le tengas, si sabe o no actuar ante una hipoglicemia, etcétera, tú le puedes bajar a 6 o subirle a 7, lo que tú quieras. Pero dense cuenta cómo es una dosis muy cercana a la dosis inicial fija. Dense cuenta cómo la insulina rápida es muy diferente a la insulina basal. Son los conceptos que quiero que tengan bien fijos para la hora que repasen este tema, porque este tema lo van a repasar solitos y aquí lo que les estoy guiando son conceptos básicos para entender este tema cuando lo tengan que estudiar. Doctor, ¿Ok? una Dime. pregunta. Sí, las que quieras. Esta es esta dosis que estamos calculando de la insulina prandial se administra 3 veces al día, ¿verdad? Perdón. Recuerda que el esquema tú lo pones. Puedes ponerlo en basal bolo, que es una sola dosis. A lo mejor le vas a poner 30 de glargina y en la comida le das una sola dosis de prandial. O a lo mejor tu paciente es un diabético tipo 1 que él acostumbra a hacerse glicemias capilares 3 veces al día y lo vas a inyectar 3 veces al día. No te cases con que es una vez, 2 veces, 3 veces, porque depende de los requerimientos del paciente. ¿Vale? De acuerdo, doctor. Con base en función de la glicemia postprandial es un esquema muy usado en aquellos pacientes que están a lo mejor descontrolados en agudo, que se sienten mal y que tú lo estás monitoreando en este momento y le quieres dar una dosis determinada para este momento. Por eso va en función de la glicemia de este momento. Para una dosis fija,
porque tampoco se trata de estarle cambiando diario la dosis de acuerdo a lo que salió en su Dextroxis. No es práctico, porque el paciente se tiene que estar picando a cada rato y son miles de piquetes que limitan el apego al manejo. Entonces yo les sugiero una dosis fija. Para una dosis fija, usen las 3 opciones previas. A lo mejor por allí iba la pregunta que me hacías, ¿vale? Basal Plus, ¿en qué momento vas a aplicar el esquema de insulina rápida? Pues en la comida que haga más fuerte. Si él desayuna fuerte y come ligero y cena ligero, se lo pones en la mañana. Si es como la mayoría de mexicanos que come fuerte en la tarde, allí se lo pones. El Basal Bolo es ese que le decía, 3 veces lo inyectas, pero imagínense, ya serían 4 inyecciones. Para evitar esto, no son muy útiles las insulinas premezcladas. En lugar de poner 4 inyecciones, ponemos nada más 2, porque en la misma inyección ya vamos a tener un 25% de insulina ultra rápida y 75% de insulina premezclada. Resulta que este paciente se estaba poniendo 30. Le sumó las 4 de rápida y tú lo que decides ya eran 34, 30 de glargina y 4 de lispro. Ya tenía 34 en total. Pero resulta que tú ves más conveniente darle una premezclada en lugar de darle una basal y un puntito en la comida. Nancy Suárez, ¿estás? ¿Cómo harías el cambio si le vas a dar mejor una insulina lisproprotamina? Él se ponía 30 de glargina y 4 de lispro. ¿Cuánto de insulina premezclada le vas a dar? ¿Sí sabes? Te digo, no se preocupen. Es al 1 por 1, así de sencillo. Por eso le digo que conociendo estos conceptos básicos, ustedes van a saber insulinizar porque son conceptos fáciles. Es al 1 por 1. Si se estaba poniendo 34 porque eran 34, 30 de glargina y 4 de lispro, a la hora que te pasas a insulina mix, le vas a dar 34. Es al 1 por 1. ¿Y cómo lo vas a dividir? Ahora sí, 2/3 en la mañana y 1/3 en la cena. O sea, 34 entre 3 serían 11 en la cena y 22 en el desayuno. Así es como vas a hacer tu conversión. No se compliquen, es muy sencillo. Cambio de basal. Dime, Débora. Justo esa duda la tenía cuando preguntó Luis. El 2/3, no, el 2/3, 1/3 solo es en las combinadas, ¿verdad? No, En las tú lo mix. puedes manejar incluso en una basal. ¿Cuál basal puedes, tú misma, Débora, cuál basal puedes dividir? Repíteme primero las basales que conoces. Ay, lo acabamos de ver. Espérame. Sí. Son 4 principalmente. ¿Cuáles son? Bueno, análogas no. Espérame. Es que me quedé con la otra división. A ver, Saúl. Las insulinas basales, o sea, era la ¿Y cuáles NPH, son? la de Temir, la glargina y la de Gludec. Muy bien. Entonces, Débora, las que menciona Saúl son las basales, o sea, las intermedias y prolongadas. NPH, glargina, de Gludec y de Temir. Y entonces mi pregunta es, de esas 4, hay una cuyo efecto de acción no es de 24 horas y se debe poner 2 veces al día. Las otras 3 sí son de 24 horas y esas son en monodosis. Una buena pregunta, porque aquí hay otro dato que les quiero compartir. No tiene caso que la glargina la inyecten 2 veces al día, porque su efecto es de 24 horas. Esa tiene la comodidad de aplicarla una vez al día. Sin embargo, si la dosis de NPH excede los 20, es mi consejo, bueno, es lo que a mí me enseñaron, si excede los 20, divídela. 2/3 en la mañana y 1 en la noche. Y entonces ahí entra tu pregunta, oiga doctor, ¿solo se dividen las premezcladas? No, también la NPH la divides porque su efecto de acción
te indica que no es de 24 horas la NPH. Su efecto anda terminando como a las 16 horas, 15 horas. Y ahí entra también otro consejo, otra recomendación. Si la van a dar en monodosis, Alexander, si vas a dar la NPH en monodosis, ¿a qué hora la inyectas? ¿En la mañana o en la noche? Alexander, Pues la NPH sería si en la la vas a dar en mañana. monodosis. No te oí, perdón. En la mañana. En la mañana. Y si decimos que dura 15 horas, ¿a qué hora se le terminaría el efecto? Si la inyectaste a las 8 de la mañana. Serían en la madrugada. En la madrugada. Y entonces, cuando se mida su glucemia al otro día a las 8 de la mañana, puede estar alta, porque ya no tienes efecto de protección insulínica. Entonces, el consenso de expertos te recomiendan que si la NPH la vas a aplicar en monodosis, la inyectes en la noche, preferentemente a las 10 de la noche, es lo que dicen los endocrinólogos. Entonces, invita a tu paciente a cenar lo más tarde que pueda para que se la pueda inyectar a las 10 de la noche. Que el paciente te dice, doctor, yo no puedo cenar tan tarde. Ok, que cene 7 de la noche, pero que se inyecte a las 10 y en ese momento haga una colación nocturna para que no te haga hipoglicemias en la madrugada. En cambio, la insulina glargina, Karen, la insulina glargina, ¿a qué hora la inyectarías? ¿En la mañana o en la noche? Esa sí sería en la noche, ¿no? ¿Por qué no en la mañana? Sería igual por la duración que tiene. ¿Cuánto dura la glargina? Es de 20 a 24 horas. Y entonces, ¿qué más da que la inyectes en la mañana o en la noche? Las Bueno, de no, o acción sea, puede ser ambas, prolongada, ¿no? Ajá. sí, la de acción prolongada puedes inyectarla en cualquier momento del día porque anda funcionando 24 horas al día, no se le acaba su función hasta la siguiente dosis, y eso sí, nada más, inyéctensela siempre a la misma hora. No significa que hoy te la inyectas en la mañana y mañana te la inyectas en la noche, porque ya no fueron 24 horas entre una y otra, ya fueron más horas. Ese es otro de los conceptos que deben entender para explicarle a sus pacientes. ¿Vale? ¿Quieren que aquí le paremos? Ya son 11:07, 10:07. Ya nada más el último concepto era lo de hipoglicemias, y me interesa que aprendan la regla de los 15, que es la diapositiva 47, porque es un concepto que no tienen y me interesa que lo conozcan. ¿Cómo lo van a fortalecer a aprender? Explicándoselo a sus pacientes. Entonces, como tarea, entiendan este concepto de la regla de los 15 en la hipoglicemia, y todos los que estén en consulta, ya sea en guardia o en matutino, por favor, esta semana llegan muchos pacientes con insulina. A uno de ellos al azar, deténganse a explicarle síntomas de hipoglicemia y la regla de los 15, ¿vale? Entonces, con esto concluimos. ¿Algún punto, alguna pregunta antes de terminar? Doctor, Digan yo sí, tengo digan no. una. Dime, Débora. Cuando mandó la presentación, anoté que el ajuste de las combinadas dependía de, igual como dijo Nancy, de cuándo se toman el ayuno. Bueno, sí, cuándo se toman la glucosa, perdón, si en ayuno, después de la cena, bla, bla, bla. Pero el ajuste es igual, es que tengo anotado de 0.3 unidades por kilo o de 0.4 a 0.7, pero Fíjate va que ajá. todo lo que les expliqué ahorita es para iniciar la insulinización. Ah, ok, ese ya es ajuste, tiene toda la razón, ya, Sí, ya ya ponía cuando ajustes va a depender de muchos factores. Yo tengo pacientes sumamente descontrolados, mal apegados a la dieta, a lo mejor pacientes con sobrepeso, a lo mejor pacientes que no vas a poder estar de dos en dos porque sus glicemias están en 300 y en 400, que nunca los vas a alcanzar. Entonces, que tienes, que ves en pantalla, no se ha borrado, ¿verdad?
No, sí se ve. Aquí hay un esquema diferente de otros autores que incluso te sugieren aumentar 3, aumentar 4 o aumentar 7 de un jalón de acuerdo a los niveles de glicemia. ¿Cuál es mi consejo? Sea cual sea el esquema que uses, debe ser un esquema en el que tú te sientas con la confianza de prescribírselo a tu paciente. ¿Qué significa esto? Si tu paciente no es mucho de seguir indicaciones, si es un paciente frágil, adulto mayor, con riesgo de hipoglicemias, con horarios de dieta irregulares, vete más lento. Si es un paciente joven, sin comorbilidades, sin riesgos altos de hipoglicemias, con glicemias séricas muy altas, no te vayas de 2 en 2, a lo mejor sigue este esquema que vemos en pantalla. Mira, aquí este autor es de un artículo de endocrinología, nos sugiere que si está más de 300, le aumente 7 de un jalón. Y es lo mismo que les explicaba con la NPH hace ratito. Para aumentar la nocturna, evalúas la glicemia matutina. Para aumentar la matutina, evalúas la glicemia precena. ¿Sí queda claro, Débora? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Algún otro comentario? Digan sí, digan no. Vale, pues concluimos, cuídense mucho, descansen, que estén bien. Nos Gracias, vemos la Doc. Hasta próxima luego. semana. Gracias, doctor. Bye. Bye.